Protagonistas de la historia. En compañía. Si nos vamos hoy en día a la calle y le preguntamos a la gente con la que nos topamos qué quiere hacer el 10 de octubre, si quiere salir a ejercer su derecho y su deber o no, nos encontramos con muchas posiciones muy distintas. Exactamente, hay muchas posiciones encontradas, hay mucha gente que pues poco a poco va despertando esta suerte de guayabo que dejó pues todos los sucesos ocurridos en nuestro país en los últimos meses, que está invitando a votar, pero hay muchas otras personas que tienen dudas. Eso en el lado de la oposición, en el lado del gobierno, obviamente la invitación es a votar y para muchos la estrategia también es desencantar al electorado que vota por la oposición. Nosotros hemos querido estudiar un poquito más a profundidad el panorama que se vislumbra para las próximas elecciones regionales de este 2017, porque al final de cuentas nos compete y es algo muy importante que deberíamos tomar en cuenta seriamente. Es por eso que hemos decidido hacer contacto con Félix Cejas, quien es director de la encuestadora Delfos, estadístico por la Universidad Central de Venezuela y PhD en análisis de datos por la Universidad de Southampton en Inglaterra. Bienvenidos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros, señor Cejas. Muy buenas tardes, Luciana, Vladimir. Gracias por el tiempo. Queríamos un poco analizar lo que nos depara este 15 de octubre, porque lamentablemente escuchamos de mucho desánimo, de mucha apatía en la calle y en momentos como este, cuando la verdad nos enfrentamos a una elección muy importante, la cual estamos exigiendo desde hace ya bastante tiempo. Me parece un poco difícil escuchar algunas tal vez quejas y algunas personas derrotadas diciendo que no van a votar. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el próximo 15 de octubre? Sí, bueno, el próximo 15 lo que va a ocurrir es un nuevo conteo, es una elección que va a significar un nuevo conteo que ya el último lo tuvimos hace 2 años, ¿no? Ya hace 2 años con la elección de la Asamblea Nacional hubo un conteo nacional, ahora habrá otro conteo que va a reflejar o que va a transmitirle al mundo cuál es el balance de fuerzas dentro del país. Esa es una de las principales importancias de esto que va a ocurrir ahora, ¿no? Nos guste o no, queramos o no, nos parezca justo o no, este conteo, lo que resulte de allí, va a ser el nuevo punto de referencia para la comunidad internacional sobre qué está ocurriendo acá en cuanto al balance de fuerza, apoyo y rechazo al gobierno. Ahora sí, el país viene, después de la elección de la Asamblea Nacional, por supuesto, eso marcó un hito importantísimo, un gobierno que era competitivo a nivel electoral, por lo tanto hacía cuanta elección se le ponía al frente y eso detenía cualquier tipo de crítica a nivel internacional e incluso interno, porque era un gobierno legitimado a través del voto. Luego del 2015, diciembre de 2015, esto cambia, queda en evidencia que había perdido ese respaldo, el gobierno había dejado de ser competitivo electoralmente, y a partir de ahí el gobierno tuvo que empezar a activar diferentes acciones, quitándose ya esa fachada democrática poco a poco. Bueno, una de ellas fue la manera en la que ha venido desconociendo de manera reiterada la Asamblea Nacional, cosa que no la ha podido hacer del todo, pues por supuesto, por algo intenta con este tema de la Asamblea Nacional Constituyente anular o sustituir a esa Asamblea Nacional, pero bueno, vino el tema del referendo revocatorio, vino el tema de un primer diálogo, vino el tema de todas estas, de las 2 sentencias para tratar de bypassear la autoridad de la Asamblea Nacional que incendió la calle, fueron casi 4 meses bastante de calle que se tornó violenta, ¿no? Sí. Luego, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno utiliza como un mecanismo para crear una instancia paralela a la Asamblea Nacional y anular los bloqueos que le tiene esta con respecto a diferentes temas económicos. Entonces, todas estas batallas fueron planteadas como un todo nada, como una batalla final, cuando, bueno, ninguna de ellas, pues, por supuesto, significaba una batalla final. Este es un proceso complejo y los que están buscando el cambio tienen que entenderlo así, es un proceso bastante complejo al que se llega por aproximación. Entonces, pero como fue vendido como batallas todo nada, pues la población constantemente lo que sufría era una especie de decepción, eso fue desanimando a la gente. En este momento hay una cantidad de personas en Venezuela que consideran
bueno, ir a una nueva elección no tiene sentido, que ir a una nueva elección no le acercaría más a ese gran objetivo que es el cambio. De esto estamos hablando, por supuesto, no de toda la población, también hay una percepción quizás errada a través de las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Twitter no es Venezuela, es parte de Venezuela, pero no es Venezuela, y puede transmitir una sensación equivocada en cuanto a volúmenes, de quién está descontento y quién no. Pero ciertamente hay una porción importante del país que está desanimada. Esto lo tiene, ha creado bastante dudas todo lo que hemos venido viviendo sobre la efectividad que puede tener este proceso de elecciones. En la medida en la que yo no siento que algo es importante, pues yo poco me muevo por eso. En la medida en la que la gente no sienta o no vea la conexión de estas elecciones regionales con el objetivo el objetivo principal, el objetivo primario que se plantea, que es el cambio de gobierno, que es el cambio del país, bueno, pues pocos se van a ver incentivados a ir a votar, y esto es lo que está ocurriendo con estas personas. Así es, estamos conversando con Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos, hablando precisamente de percepciones, de opiniones. Pareciéramos estar con dos bandos políticos que tienen pues sus fortalezas, pero también tienen muchas debilidades. ¿Cuál piensa usted, cuál cree usted que son esos principales bemoles de lado y lado? ¿Cuáles son los riesgos que tiene cada uno de los bandos? Quiere decir, perdón, que no se escuchó bien lo último, la fortaleza y debilidades. Sí, yo creo que la principal amenaza, por ejemplo, a la que se enfrenta el chavismo, y por supuesto la principal amenaza a la que se enfrenta la oposición. Bueno, estamos hablando de espacios de poder en estas elecciones. La gente dice, bueno, ¿de qué sirven esos espacios de poder? Bueno, es muy importante. Estos espacios de poder representan, primero, dinero, representan infraestructura a nivel de estados, representa también dependencia de una legión de trabajadores de estas gobernaciones. Para el gobierno es importante no perderlos. Estaría perdiendo esos espacios, estaría perdiendo personas que dependen de la gobernación, pues que ahora ya no dependerían de una gobernación oficialista. Estaría perdiendo esa infraestructura que te da movilidad dentro del Estado. Estaría perdiendo también ante la comunidad internacional, pues en nuevos espacios de poder y viendo reducido su accionar. Ellos deben evitar esto, por supuesto. Para el gobierno para la oposición es un tema de cómo realmente restar esos espacios de poder, y restarlo significa ganando las gobernaciones. Ganar las gobernaciones significa una alta participación, que no se abstengan los opositores, y hacer que los opositores no se abstengan pasa por dos cosas principalmente. Una es fortalecer la imagen de la unidad para crear confianza para el llamado, y segundo, establecer de manera bastante clara cuál es la importancia de esta elección, cómo esta elección encaja en ese engranaje que va a hacer acercarse un poco más al objetivo final, que no es más que ir incrementando las presiones, ¿no? Sí. Bueno, hay un tercer tema, por supuesto, que es un tema mecánico, es todas las barreras que se van a poner en el medio para evitar que el votante logre votar, como por ejemplo las reubicaciones, centros que han sido reubicados, votantes que han sido reubicados, el tema de las sustituciones dentro del tarjetón. Posiblemente esto uno espera que no va a ser aprobado, y si es aprobado va a ser aprobado tarde. Entonces la oposición debe informar a la gente cómo se debe votar. Este es un tercer gran reto que tiene la oposición, y la debilidad de la oposición ante todo esto, que ha demostrado en el último año y medio, es un problema en su aparato comunicacional, un problema en su aparato no solo comunicacional, sino también para llegar a acuerdos. Por supuesto, es una coalición, son diferentes partidos políticos que están allí con diferentes ritmos cardíacos, con diferentes pulsos, pero deben llegar dentro de esas diferencias, pues es necesario llegar a acuerdos para poder transmitir algo único, coherente. En esto ha mostrado debilidad la unidad en el último año y medio, y es su gran reto a vencer. Es decir, que en este momento, señor Seijas, el mayor reto al que se enfrenta la oposición es tratar de convencer a esos mismos detractores de la oposición que no son parte del chavismo, por así decirlo, o los que llamamos desde hace mucho tiempo los nini, que quieren todo o nada. Es decir, la importancia en este aspecto está en esos espacios que la oposición quiere y debe ir ganando poco a poco. Sí, correcto. Esto del todo nada, pues
nuevamente, o sea, es algo que ha sido un poco fomentado desde la misma unidad. Sí. Cada una de las cosas que se han venido, cada una de las batallas que se han venido presentando, pues se han presentado, se han vendido como un todo nada. Pues entonces, claro, esto hay que reconocerlo primero. Segundo, empezar a trabajar entonces para corregir esa imagen, esa percepción. Este es un camino complejo porque estamos en una situación bastante compleja. Hay un gobierno que maneja las instituciones, hay un gobierno que tiene su presidente allí, que fue electo por votos. Pueden ser unas elecciones cuestionadas, pero salió de un proceso electoral. La Fuerza Armada en reiteradas ocasiones, por lo menos el alto mando, lo que escuchamos es que están allí apoyándolos. Es una situación bastante compleja y de esto no se sale de una manera sencilla. Hay que atacar diferentes frentes. Estamos hablando del frente internacional, estamos hablando del frente de presión cívica, pacífica en las calles, estamos hablando de un frente militar, estamos hablando de atacar también el frente electoral, que por supuesto es uno importantísimo. En este caso, estas elecciones pertenecen a ese frente electoral. Es otra manera de seguir generando presión en un camino que no es sencillo, pero hay que ir andando. Esa es la importancia de estas elecciones. Así es. Félix, muchísimas gracias por estos minutos en las redes sociales, la gente que esté pues interesada en ver tu trabajo y tus opiniones. Bueno, Twitter, que es @FélixSeijasR. @FélixSeijasR. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Félix Seijas, quien es director de la encuestadora Delfos, estadístico de la Universidad Central de Venezuela y PhD en análisis de datos de la Universidad Southampton en Inglaterra, un poco sobre lo que nos depara el próximo 15 de octubre.